Hola, hola, familia del canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes en un nuevo vídeo. Y hoy, amigos, tenemos un tema que, bueno, ha estado en boca de todos, y cuando digo todos me refiero a todo el mundo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces un poco turbio mundo de las celebridades turcas. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de las declaraciones, las indirectas, los rumores, todo lo que rodea a Kerem Bürsin y a Hande Erçel. ¿Listos para descubrir la verdad? Porque yo sí. Y por supuesto, antes de que empecemos con este chisme jugoso, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. Es la mejor manera de estar al día con toda la información. Y ahora sí, comencemos. Como todos saben, o al menos la gran mayoría, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, y digo fueron con un poco de nostalgia, la pareja de ensueño de la televisión turca. Su romance en la serie Love is in the Air traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que nos hacía suspirar a todos. Éramos testigos de su amor, de sus miradas cómplices, de sus publicaciones llenas de cariño. Parecían perfectos. Y cuando digo parecían es porque, bueno, ya saben, la vida real no siempre es como los cuentos de hadas. Su relación, como todas, tuvo sus altibajos. Rumores de peleas, de distanciamiento, de desacuerdos. Pero nada confirmaba realmente la ruptura. Hasta que un día, ¡boom! La noticia explotó en todos los medios, Kerem y Hande oficialmente habían terminado. La noticia dejó a sus fans con el corazón roto y a los medios con material para semanas. Y desde entonces el misterio, la especulación y el análisis exhaustivo de cada palabra y gesto de ambos actores han sido el pan de cada día para sus seguidores. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después de la separación, ambos, Kerem y Hande, han hecho declaraciones, han dado entrevistas, han publicado cosas que a veces parecen ser sutiles indirectas. Y hoy, amigos, vamos a analizar esas declaraciones, vamos a desmenuzar esas indirectas, y vamos a intentar descubrir la verdad detrás de todo esto. Primero hablemos de Kerem. Después de la ruptura, Kerem ha sido, digamos, un poco más discreto, pero aún así, ha dejado caer algunas bombas. En una entrevista reciente le preguntaron sobre su relación con Hande, y en lugar de simplemente decir algo genérico como «somos amigos» o «le deseo lo mejor», Kerem optó por una respuesta un poco más profunda. Dijo algo así como, las relaciones son complejas. A veces las cosas no funcionan, y es importante aprender de ello. A simple vista parece una respuesta normal, ¿verdad? Pero amigos, entre líneas podemos leer muchas cosas. Primero, la complejidad. Kerem reconoce que las relaciones son difíciles y que no siempre son perfectas. Segundo, el aprendizaje. Sugiere que la ruptura no fue en vano y que ambos aprendieron algo valioso de esa experiencia. Y tercero, y aquí es donde se pone interesante, no niega la posibilidad de que existan problemas. No dice todo fue perfecto. No dice no hubo conflictos. Simplemente reconoce que en las relaciones hay cosas que no funcionan. Además de esta entrevista, Kerem ha hecho algunas publicaciones en redes sociales que para los fans más observadores han sido interpretadas como indirectas. Publicaciones sobre crecimiento personal, sobre la importancia de la honestidad. ¿Estaba Kerem enviando un mensaje a alguien en particular? ¿Era una reflexión personal? ¿O era un poquito de todo? Recordemos que Kerem a menudo comparte reflexiones filosóficas y citas inspiradoras en sus redes sociales. ¿Es esto un simple reflejo de su personalidad, o hay algo más? Profundizando en las declaraciones de Kerem, notamos que a pesar de la aparente discreción, sus palabras dejan entrever una madurez y una introspección. Su énfasis en el aprendizaje sugiere que ha reflexionado sobre la relación y ha extraído lecciones importantes. Esto podría indicar que la ruptura, aunque dolorosa, fue un catalizador para el crecimiento personal. Sin embargo, la ambigüedad de sus respuestas también permite que se interpreten de múltiples maneras, abriendo la puerta a especulaciones y conjeturas. Ahora, vamos a analizar las publicaciones de Kerem en redes sociales. ¿Qué tipo de mensajes comparte? ¿Son realmente indirectas o simplemente son reflexiones generales sobre la vida? Algunos fans han señalado publicaciones sobre la importancia de la autenticidad,
la lealtad y el valor de la verdad. ¿Son estos mensajes dirigidos a alguien en particular? ¿Quizás una indirecta sutil sobre las razones de la ruptura? Es difícil saberlo con certeza, pero el hecho de que los fans interpreten sus publicaciones de esta manera demuestra el interés constante en su vida personal. Y ahora, vamos a hablar de Ande. Ande, por su parte, ha sido un poco más abierta, digamos. En varias entrevistas ha hablado sobre la importancia de la independencia, de la felicidad personal y de la búsqueda de uno mismo. Parece que ha estado enfocada en su carrera, en sus amistades, en su crecimiento personal. Algo completamente válido y saludable. Pero amigos, aquí es donde empiezan a surgir las interpretaciones. Algunas de sus declaraciones han sido interpretadas como una crítica a la relación anterior. Por ejemplo, en una entrevista Ande dijo, es importante estar con alguien que te impulse a ser mejor persona, que te apoye en tus sueños y que te haga sentir valorada. ¿Esa era una indirecta? Quería decir que en su relación anterior no se sentía así. Otra cosa que ha llamado la atención de sus fans son sus elecciones de moda y estilo. Después de la ruptura, Ande ha experimentado un cambio de imagen, adoptando un estilo más moderno, más atrevido. ¿Es un cambio para ella misma? ¿O es una forma de demostrar que está bien y que ha superado la situación? Además, Ande ha sido vista con algunas personas, lo cual es completamente normal, por supuesto. Pero para los fans, cada persona nueva es un posible nuevo romance. Y el chisme se multiplica. Analizando las declaraciones de Ande, notamos un énfasis en la autorrealización y la independencia. Sus palabras sugieren que ha puesto su felicidad y su crecimiento personal en primer lugar. Si bien esto es admirable, también ha alimentado la especulación sobre las posibles razones de la ruptura. Sus declaraciones sobre la importancia de una pareja que la apoye y la impulse a ser mejor persona podrían interpretarse como una crítica velada a la relación con Kerem. En cuanto a su estilo y moda, el cambio de imagen de Ande ha sido notable. Ha adoptado un estilo más moderno, audaz y vanguardista. ¿Es esto una simple expresión de su personalidad, o una forma de mostrar al mundo que ha superado la ruptura y está en un buen momento de su vida? Es difícil saberlo con certeza, pero el hecho de que haya modificado su imagen después de la separación sugiere un cambio significativo en su vida. También es importante considerar las posibles implicaciones de las nuevas amistades de Ande. Si bien es normal que las personas conozcan a nuevas personas después de una ruptura, los fans y los medios de comunicación a menudo interpretan estas situaciones como el inicio de un nuevo romance. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Qué es lo que realmente pasó entre Kerem y Ande? ¿Por qué terminaron? Y sobre todo, ¿por qué parece que a veces se están lanzando indirectas? La verdad es que probablemente nunca sabremos la historia completa. La vida privada de las celebridades es privada. Y a veces hay cosas que simplemente no se dicen públicamente. Sin embargo, podemos hacer algunas conjeturas basadas en lo que sabemos, en lo que han dicho, en lo que han publicado. Una de las posibles razones de la ruptura podría ser la diferencia de ambiciones y estilos de vida. Kerem, al parecer, siempre ha sido muy enfocado en su carrera, en su crecimiento profesional. Ande, por otro lado, parece más inclinada a disfrutar de la vida, a vivir el momento, a cuidar de sus seres queridos. Puede ser que con el tiempo esas diferencias se hayan hecho más evidentes y hayan generado conflictos. Kerem, conocido por su profesionalismo y dedicación, podría haber priorizado su carrera, mientras que Ande, con su espíritu vibrante y enfoque en la felicidad, podría haber buscado una relación más equilibrada. Otra posible razón podría ser la presión mediática. Estar bajo el ojo público, ser constantemente perseguidos por los paparazzi, tener que lidiar con los rumores y las especulaciones, todo eso puede desgastar cualquier relación. Especialmente si la relación es relativamente joven y aún está en proceso de fortalecerse. La constante atención de los medios y la presión de los fans pueden generar estrés y tensión en la pareja, dificultando la construcción de una relación sólida. También es posible que simplemente el amor se haya acabado. A veces las relaciones no funcionan, por más que uno lo intente. Las personas cambian, las necesidades cambian, y lo que era perfecto un día, puede dejar de serlo al siguiente. Y eso está bien. El amor, como cualquier sentimiento humano, puede ser volátil. Es posible que con el tiempo Kerem y Ande hayan dejado de sentirse atraídos el uno por el otro, o que sus caminos simplemente se hayan separado. Y en cuanto a las indirectas, ¿qué podemos decir?
Es muy común que después de una ruptura, las personas necesiten expresar sus sentimientos, reflexionar sobre la situación, buscar apoyo en sus amigos y familiares. Las redes sociales se han convertido en un espacio para eso. Y por supuesto, las entrevistas son una oportunidad para aclarar algunos puntos, para contar su versión de la historia. Sin embargo, es importante recordar que las indirectas pueden ser interpretadas de múltiples maneras, y que rara vez revelan la historia completa. Pero amigos, creo que es importante ser cautelosos al interpretar esas indirectas. No siempre significan lo que parecen. A veces son simples reflexiones personales. A veces son una forma de lidiar con el dolor. Y a veces simplemente son un poco de drama para mantener el interés de los fans y seguir siendo relevantes. La industria del entretenimiento a menudo se alimenta de la especulación y el drama, y las celebridades a veces pueden ser conscientes de esto. Lo que sí podemos decir es que Kerem y Yandhi son dos personas que han vivido una historia de amor muy intensa, que ha sido seguida por millones de personas. Han compartido momentos inolvidables, han protagonizado una de las series más exitosas de la televisión turca. Y aunque su relación no haya durado, siempre quedará el recuerdo de ese romance que nos hizo soñar. Y bueno, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que lo más importante es respetar la privacidad de Kerem y Yandhi. Son personas como todos nosotros, que merecen tener su espacio y su tiempo para sanar. No tenemos derecho a invadir sus vidas, a juzgar sus decisiones, a exigirles explicaciones. Es importante recordar que las celebridades también son seres humanos, y que tienen derecho a su intimidad. También podemos aprender que las relaciones son complicadas y que no siempre son perfectas. Y que está bien que las cosas no funcionen. Lo importante es aprender de la experiencia, crecer como personas y seguir adelante. Las relaciones, como cualquier experiencia de la vida, nos brindan la oportunidad de aprender, crecer y evolucionar. En resumen, hoy hemos hablado sobre las declaraciones de Kerem Bürsin y Hande Erçel después de su ruptura. Hemos analizado sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, hemos intentado desentrañar las indirectas y descubrir la verdad detrás de todo esto. Hemos visto cómo cada uno, a su manera, ha reaccionado a la ruptura. Y hemos reflexionado sobre lo que podemos aprender de esta historia. Hemos explorado las posibles razones de la ruptura, la presión mediática y las diferencias en sus ambiciones y estilos de vida. Pero la historia no termina aquí. La vida de Kerem y Hande continúa, y sus futuros están por escribirse. La carrera de Kerem sigue en ascenso, y seguramente continuará protagonizando proyectos exitosos. Hande, por su parte, seguirá explorando nuevas oportunidades profesionales y personales. Es importante recordar que aunque su relación haya terminado, ambos actores han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque breve, nos ha regalado momentos inolvidables y nos ha hecho soñar con el romance. Y para finalizar, quiero hacer un breve análisis de las reacciones de los fans. La ruptura de Kerem y Hande generó una ola de emociones en las redes sociales. Los fans expresaron su tristeza, su decepción y su cariño por ambos actores. Algunos especularon sobre las posibles razones de la separación, mientras que otros pidieron respeto por su privacidad. Es importante recordar que los fans son una parte fundamental de la carrera de las celebridades. Su apoyo y entusiasmo pueden impulsar el éxito de un proyecto y elevar la popularidad de un actor. Sin embargo, también es importante que los fans respeten la privacidad de sus ídolos y eviten el acoso y la invasión de su vida personal. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que las relaciones son complejas y que el amor puede ser efímero. También nos enseña la importancia de la privacidad, el respeto y la empatía. A pesar de que la verdad completa sobre su ruptura pueda permanecer en secreto, lo que sí podemos asegurar es que ambos actores han dejado una marca en la industria del entretenimiento turco y en el corazón de sus seguidores. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más detrás de las declaraciones de Kerem y Hande? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó? ¿Qué esperan para el futuro de ambos actores? Déjenmelo saber en los comentarios. Estoy deseando leer sus opiniones y teorías. Recuerden que el debate sano y respetuoso es siempre bienvenido en nuestro canal.
No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y no perderse ningún contenido. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao, chao.